Artículo 348. Desórdenes públicos. Cuando dos o más personas alteraren el orden público, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas para los que por ellas circulen, o impidiéndoles la libre circulación o tránsito, o invadiendo instalaciones o edificios, serán sancionados con prisión de 2 a 4 años. Cuando los hechos fueran realizados o instigados por un funcionario o empleado público, autoridad pública o agente de autoridad, se aplicará, además de la pena de prisión, la inhabilitación especial de suspensión del cargo o empleo por igual tiempo. Este delito fue incorporado a la legislación penal en 1997 y posteriormente reformado en 2016. Con este tipo penal, lo que se pretende es impedir la alteración del orden público, garantizando la paz pública, por lo que se sancionan acciones que crean desasosiego o miedo, impidiendo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos y perturbando la paz social. Luego de la reforma se reduce el campo de acción y los supuestos que se puede generar este delito. Algunos critican que con la nueva redacción del tipo penal da paso a que muchas acciones cotidianas encajen en los supuestos, siendo muy subjetivo la decisión de si daña la paz pública. Y en este caso es necesario distinguir paz pública y orden público. Ciertos doctrinarios tienden a tenerlos como sinónimos, pero en este delito sí existe diferencia, ya que menciona que debe alterarse el orden público para poder afectar el bien jurídico de la paz pública. El primero se entiende como el conjunto de condiciones legal y reglamentariamente establecidas que, respetando los principios constitucionales y los derechos fundamentales, determinan las reglas mínimas de convivencia en el espacio público, es decir, es ese estado de tranquilidad y sanidad pública que permite el libre y pacífico ejercicio de los derechos sin alteraciones, violaciones o disturbios que afecten esa tranquilidad social. Por otro lado, la paz pública es la tranquilidad o situación de calma dentro de la sociedad, tal como se mencionó anteriormente. La acción típica de este ilícito es la perturbación o alteración del orden público, pero a través de conductas o actividades concretas, las cuales son obstaculizar las vías públicas o los accesos a las mismas, impedir la libre circulación o tránsito, o invadir instalaciones o edificios. Estos supuestos deben pretender alterar el orden público en el sentido del quebrantamiento o perturbación de las normas que regulan la convivencia pública de las personas, es decir, que el resultado de esos actos debe ser la alteración de la paz ciudadana, es decir, que si no se perturba ese bien jurídico, aunque realice las acciones determinadas, no se está. Además, la obstaculización de las vías públicas o de sus accesos requiere que se produzca una situación de peligro para las personas o las cosas que transiten o se encuentren en esas vías públicas. Por otra parte, la invasión de edificios para ser tomada como acción típica debe realizarse de manera violenta. Se debe hacer mención del artículo 7 de la Constitución, el cual habla de la libertad de reunión pacífica y sin armas, cuyo ejercicio puede afectar el tránsito normal de las vías. Sin embargo, ya que esta obstaculización no se da con el objeto de perturbar el orden público, no es constitutivo de delito, sino más bien es un medio o forma para hacer valer un derecho. Para este delito es necesario la concurrencia de una pluralidad de sujetos activos. Es por ello que dice, cuando dos o más personas, por lo que es un tipo penal de convergencia. Estas personas deben tener el mismo objetivo de alterar el orden público, y en el tipo básico no se exige que tengan una cualidad especial. En cambio, en el segundo inciso se convierte en un delito especial y exige que las acciones típicas sean realizadas o instigadas por un funcionario, empleado o autoridad pública. Artículo 348-A. Desórdenes públicos agravados. La pena será de 4 a 8 años de prisión a, si con los hechos descritos en el artículo anterior se obstaculizare o se impidiere lo siguiente: 1. La celebración o el normal desarrollo de una audiencia judicial o el acceso a un juzgado, tribunal o centro judicial. 2. Los actos públicos ejecutados por un funcionario en el desarrollo de sus atribuciones. 3. El normal desarrollo de las actividades en el interior de instalaciones públicas o privadas. 4. La celebración de espectáculos deportivos, artísticos o culturales. 5. El ejercicio del derecho al sufragio. 6. La asistencia de servicios de salud a las personas en instituciones públicas o privadas. B. Cuando las conductas descritas en el presente artículo se realizaren cubriéndose el rostro o portando armas cortantes, punzantes, cortopunzantes o contundentes, así como objetos o sustancias pirotécnicas o inflamables. Cuando los hechos fueran realizados o instigados por un funcionario o empleado público, autoridad pública o agente de autoridad, se aplicará, además de la pena de prisión mencionada, la inhabilitación especial de suspensión del cargo o empleo por igual tiempo. A los organizadores, jefes, dirigentes y cabecillas, la sanción se aumentará hasta en una tercera parte del máximo señalado.